Nibius, es exactamente lo mismo. Recuerden que cuando metían su ecuación en el caso de la actividad 2A y 2B, entraban a Quick, estimar ecuación, y ustedes, sí, Jaira, sí los voy a pasar. Y ustedes ponían ahí, por ejemplo, Y espacio C y espacio X. Entonces, ese era su modelo de regresión lineal simple. La única diferencia que se va a hacer en este caso es de que vamos a hacer Y espacio C espacio X1 espacio X2. Y así se elabora la ecuación. O sea, es exactamente el mismo procedimiento. ¿Sí? ¿Te referías al error? Ah, ¿el error dónde aparece? En Nibius. Sí, cuando nosotros elaboramos nuestra especificación, o sea, elaboramos nuestra ecuación, le damos Enter y nos va a dar los resultados. Entonces, en esa misma ventana donde tenemos los resultados, podemos ir en la parte de arriba, al último, dice Resids. Entonces, le damos clic ahí y vemos cómo los residuos, cómo se comportan los residuos, y en la parte de lo va a comparar como la evolución de nuestras variables. Otra opción es que también podemos, de esos residuos, los podemos convertir en una serie. O sea, así como tenemos nuestra serie X, nuestra serie Y, también nos da la posibilidad de que los residuos se conviertan en otra serie. Y lo que menciona Karina, de que podemos también hacer un análisis ya específico de la distribución de los residuos, ¿no? Hay diferentes herramientas. Nosotros utilizamos el de distribución Harke-Vera, la prueba de Harke-Vera, ¿no? Entonces, los errores, aunque sea una regresión simple, aunque sea una regresión múltiple, siempre los encontramos de la misma manera. Si aún así les quedan dudas, en la última presentación, en la presentación que era guía para, la titulé Guía para resolver la actividad 2A, ahí tomé algunas capturas de pantalla en donde podemos encontrar los residuos. Y también en la de la que llamé respuestas de la actividad 2B. O sea, no es un coeficiente como tal, no. El error, o sea, los coeficientes, ¿cuáles son? Los coeficientes son las betas. Y si vemos ahí, es simplemente la E. O sea, es solamente un dato que está ahí, que se va a generar, pero no es un parámetro, ¿eh? Bien. Vale. Hay una pequeña diferencia. Les dije, beta es un parámetro. Los parámetros, todos los parámetros, les llamamos beta. Le podemos llamar a la ordenada al origen, le llamamos beta 0, o aquí se le puede llamar beta 1, beta 2, beta 3, beta 4. ¿Sí? Es que todos los parámetros en el modelo son las betas. C sería mi beta 0, exactamente. Sí. C es la beta 0. Correcto. Hay una pequeña diferencia. Un problema adicional que nos podemos encontrar en el modelo de regresión múltiple, que no encontramos en el de regresión simple. ¿Cuál es este problema? Bueno, es el problema de colinealidad, o mejor conocido como multicolinealidad. Cuando nosotros solo tenemos una variable independiente, bueno, esa variable es la que va a explicar a la otra, no hay más. Pero ¿qué pasa cuando tenemos dos variables? Bueno,
Una tiene que aportar un poco a la explicación y la otra también tiene que aportar en otra proporción. Sin embargo, en muchos casos vamos a darnos cuenta que las variables evolucionan de manera muy similar. O sea, si una disminuye, la otra también disminuye. Si una sube, la otra también va a subir, ¿no? Aquí les pongo un ejemplo de ese problema. Vean cómo en esta gráfica tengo tres variables. Una una línea roja, una línea azul y una línea verde. Quien hizo esta gráfica estaba comparando las tasas de interés de los bonos del tesoro. La línea verde es la tasa de interés que te da por un bono de 12 meses. La línea azul es la tasa de interés que te da un bono de 9 meses. Y la roja es por un bono de 6 meses. Entonces, al ser indicadores tan similares, vemos que se comportan de la misma manera. O sea, quizá la roja sea un poquito más abajo, ¿no? Y tal vez la verde esté un poquito más arriba. Pero si vemos los picos, vamos a encontrar que hay en el mismo periodo el pico hacia arriba y en el mismo periodo un pico hacia abajo, ¿sí? Eso significa que las tres variables cambian en la misma dirección y más o menos en la misma proporción, las tres juntas. ¿Qué va a pasar si yo meto estas tres series en mi mismo modelo? Quiero explicar el monto de los fondos de inversión utilizando estos tres indicadores. Bueno, el programa, el IBIUS, al encontrar que los datos son tan similares, se va a confundir y no va a poder distinguir cuál es la aportación que da cada una, ¿sí? Podría aparecerte que una de ellas le dé todo el peso y una de esas te puede salir significativa y las otras dos te van a salir un desastre. Pero eso no quiere decir que no sean importantes en tu modelo. Lo que está tratando de decir es que como se mueven de manera muy similar, no se distingue lo mucho o poco que cada una de manera individual aportan a la explicación del fenómeno, ¿no? Este es un problema, la multicolinealidad, que solo se presenta en los modelos de regresión múltiple, ¿vale? Y aquí les escribí, la evolución de las series de datos independientes es muy similar. Se vuelve difícil o imposible estimar el efecto de cada variable independiente sobre la independiente. Entonces, el programa no puede hacer esta distinción y por lo tanto te va a dar resultados muy alocados, ¿no? Y entonces ustedes van a decir, oye, pero ¿cómo es posible que la tasa de interés de un bono de 9 meses no sea importante para saber cuánto van a invertir los clientes, ¿no? Y resulta que todo es porque las series de datos se comportan igual y no es por la elaboración de tu modelo como tal, ¿no? Entonces, hasta ahí queda claro qué es la multicolinealidad. A ver, adelante, Diana. Ajá. Uh-huh.
Bueno, ahí lo que normalmente se hace, en este caso, en el caso particular de la tasa de interés, es que no las vamos a considerar todas. Por ejemplo, en el caso de los CETES, o sea, sabemos que los CETES tienen plazos de 28 días, 91 y hasta 180 y hasta 360, ¿no? Cada uno va a tener una tasa de interés distinta, que es lo que nos está mostrando aquí. Lo que los investigadores hacen, los analistas hacen, es que solo toman una de esas. Como se comportan de la misma manera, con que tú tomes una, ya estás representando a toda la muestra, ¿no? Entonces, ustedes van a encontrar que en las regresiones, curiosamente, la tasa de interés de los CETES que se incluyen en los modelos es la de 91 días. Esa es la más relevante o el indicador más importante en nuestro país. Ese es el caso cuando las series de datos son muy similares. Pero resulta que, por ejemplo, hay casos, si nosotros quisiéramos comparar la inversión que se hace en construcción y la inversión que se hace, la inversión que hace el gobierno, o sea, inversión del gobierno, lo meto a mi modelo y meto también la inversión privada en construcción. Nos vamos a encontrar que estas dos series se comportan similar, de manera muy similar, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer ahí? Bueno, tenemos que aplicarle algún tratamiento, como cuál. Podría ser como utilizar primeras diferencias, podría ser como aplicar tasas de crecimiento, aplicar logaritmos, también, ¿qué otra cosa podríamos hacer? Los logaritmos en diferencias. Bueno, transformar nuestra variable para que esas pequeñas diferencias que tenga entre una y otra serie de datos se hagan más evidentes, ¿no? Entonces, en vez de que yo esté hablando como del total de inversión en construcción, el total del gasto de gobierno, yo podría considerar, por ejemplo, el crecimiento de la inversión respecto al periodo previo. Eso ya va a ser un dato más pequeño y más específico. Sí, entonces, repito, no hay una solución. Esto va a depender de cuáles son tus datos. Si son series muy similares, como las que tengo en este ejemplo, ahí sería elegir una y descarto las otras. No es que las descarte, sino que las represento a todas con una sola. En otros casos, al aplicar algún tratamiento a los datos, logramos hacer que esas diferencias se hagan visibles. Y el programa va a decir, ah, bueno, ya encontré. Es que esta crece un poquito más y esta crece un poquito menos. Listo, y con eso se resuelve el problema, ¿no? ¿El tratamiento solo se le da a una? No. Si tú tienes problema de multicolinealidad con dos o más series, tienes que aplicarle un tratamiento a todas las series, ¿sí? A todas. Uh-huh. Por ejemplo, en mi tesis me ocurría que pues yo comparaba la inversión en capital y la escolaridad, pero comparaba países. Entonces yo tenía problemas de multicolinealidad porque, dice Julio, el chiste es que las variables no se vean tan iguales. Exactamente, exactamente. El chiste es de que resaltemos las diferencias que hay entre una y otra serie de datos. Así es, hay que encontrar la mejor manera, o sea, no, los datos son diferentes, no siempre funciona lo mismo, pero sí, así como lo dice Julio. Entonces les decía,
Yo tenía problemas de multicolinealidad porque resulta que en los países ricos ellos tienen un nivel de inversión en capital muy alto y también tienen un nivel de escolaridad muy alto. Y los países pobres tienen un nivel de inversión bajo y un nivel de escolaridad bajo. Entonces ahí yo tenía problemas de multicolinealidad. Lo que hice fue, me di cuenta que aplicando tasas de crecimiento, o sea, ya no meter la escolaridad total, sino la variación de la escolaridad, mejoraba un poco mis datos. Y también lo que hice fue aplicar algo como la calidad de la educación. Metí la prueba PISA para medir qué tan buena es la educación en ese país. Y ahí sí, las diferencias que habían se hicieron notables y el problema de multicolinealidad se resolvió, ¿no? ¿Qué ocurría si yo metía mis datos así con este problema de multicolinealidad? El IBIUS me decía, la inversión te lo explica, te explica mucho. Y me sacaban la escolaridad como insignificante, o sea, con una probabilidad muy alta. Entonces yo decía, no es posible, o sea, ¿cómo me van a decir a mí que la educación no importa en el crecimiento de un país, ¿no? Entonces, al resolver este problema de multicolinealidad, ahora sí encontré que la educación sí importa para el crecimiento, ¿vale? Entonces, sí, tal vez podría ponerles un ejemplo de multicolinealidad. ¿Quién lo dijo? Julio. Ahora, chispas. Bueno, ¿qué otro problema nos podemos encontrar? Este es el de omisión de variable relevante. Supongamos que la ecuación bien definida sea de esta manera, la que encerré con azul. Es decir, tenemos una y, nuestra variable dependiente, explicada por parámetro beta 1 más beta 2 por la x2 más beta 3 por la x3 y el error. Entonces, ¿qué pasa si alguna persona, pues por uno u otro motivo, no incluye una de estas variables que son importantes para nuestro modelo? Entonces elabora una ecuación como la que encerré en anaranjado y solo mete la y, la variable dependiente, mete B1 más B2 y solo mete la X2. O sea, por desconocer o por algún motivo, no metió la serie de datos de la X3. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, y nos dice aquí, se comete un error de especificación. Ese error lo vamos a observar porque el beta 2 o el parámetro B2 va a ser diferente al de la ecuación bien especificada, o sea, el parámetro en la realidad. Debido a que está combinando, lo que nos hizo falta explicar con la beta 3 y la X3, lo está metiendo como a la fuerza, queriendo explicar todo con esa única variable que nosotros metimos, ¿no? Podría ser lo mismo si nuestro modelo requiere 3 variables independientes y nosotros solo metemos 2, lo mismo, la información que nos hizo falta la va a meter el programa a la fuerza en las betas que nosotros calculamos. Y por lo tanto, nuestra estimación
va a resultar, aunque pueda ser algo, digamos, con buenos indicadores, o sea, con buenas, que pase algunas pruebas, no va a ser tan bueno como la especificación final. Y vamos a encontrar por ahí de que no pasa alguna prueba, le hacemos un cambio y pasa esa prueba, pero se echa a perder otra. Eso ocurre normalmente cuando omitimos una variable relevante. Les pondré un ejemplo. Imaginen que yo considerara el consumo de, no sé, de alguno de ustedes o de todos ustedes fuera mi Y. Entonces, ese es el consumo en un mes. Y meto ahí la X2, que podría ser el ingreso que ustedes tienen en su trabajo, ¿no? Y la X3 va a ser el dinero que reciben de sus papás o sus familiares, ¿no? Entonces, estoy considerando dos fuentes de ingreso que encierran bastante bien, seguramente podría haber alguna otra, pero en general los ingresos provienen del salario, o sea, del trabajo o de la familia. Ese sería el modelo bien especificado. Pero ¿qué pasa si yo excluyo el dinero que reciben de sus papás? Entonces hago mi modelo como está encerrado en anaranjado. Y solo quiero explicar el consumo a través de el ingreso que ganan en su trabajo. Entonces podría ser que alguno del salón no trabajara, podría ser que muchos de ustedes reciben algún recurso de sus padres o de sus familiares. Y lo que va a hacer mi modelo es que le va a dar demasiada importancia al parámetro B2. Eso que debió distribuirse entre la beta 3 y la beta 2, el programa lo va a tratar de meter a la fuerza en la B2. Y como es un modelo forzado, un modelo mal especificado, seguramente hay varias pruebas que ese modelo no pasaría. Por ejemplo, los residuos. Esto es algo muy común. Cuando mi variable, los residuos se comportan de una manera bastante evidente, que tenemos periodos donde sube, otros periodos donde baja, y decimos, bueno, pero ¿qué pasó ahí con los residuos, no? Y es porque nos faltó explicar con otra variable esas diferencias en los residuos. Y finalmente, ¿por qué ese modelo no va a funcionar? Porque el estimador será sesgado, ¿no? Entonces, debemos tener mucho cuidado, debemos revisar bien las teorías que hay o el conocimiento que hay sobre los factores que influyen en nuestra variable dependiente. Me remito otra vez al proyecto, o sea, ustedes eligieron diferentes variables dependientes, todas de una naturaleza distinta. Algunos quisieron explicar el PIB del sector secundario y esos van a tener factores diferentes que el del sector terciario. Entonces, tendrán que ponerse a investigar mucho, leer lo más que se pueda sobre los determinantes de la variable que ustedes hayan elegido, ¿no? Para que no tengan este problema de omisión de variables relevantes y no se estén luego quebrando la cabeza de por qué mi modelo no cuadra bien, qué le metí, qué le tengo que hacer, ¿no? Y resulta que es una variable que debimos meter y no la pusimos, ¿no? ¿Hasta aquí hay alguna duda? Ok,
Ok. Bien. Luego, nos dice, cuando el modelo sigue presentando problemas, o sea, pasaron, ya hicieron esta revisión de la multicolinealidad y no hay problemas de multicolinealidad, revisan una tras otra teoría, revisan libros, artículos y no hay como otra variable que se les esté escapando, nos dice aquí, hay que comprobar las siguientes medidas de corrección. ¿Como cuál? Punto 1. Si la información estadística, o sea, las series de datos que nosotros tenemos, está manipulada o si contiene datos falsos. Bueno, nosotros por eso tratamos siempre de buscar como la información más confiable. Les he pedido que busquemos, ya les presenté creo que tres fuentes de información para México. El Banco Mundial, INEGI y la Penn World Table, que también es muy relevante. Hay que estar lista. Hoy es 1 de 04. Exactamente, sí. Así como dice Karina, si el indicador que nos dice que algo va mal, algún dato estamos metiendo de más, algún dato estamos metiendo de menos, o tenemos multicolinealidad, no van a pasar todas las pruebas, ni siquiera van a pasar las pruebas básicas que tenemos ahí. ¿Vale? Bien, les paso lista rapidito. Alexis, ahí está. Carlos Bulmaro, ¿no está? Qué mal. Christopher, sí está. Diana, sí está. Edna, sí está. Eduardo García, sí está. Eduardo Francisco, sí está. Eduarda Daniel, sí está. Ok. Fátima no está. No está Fátima. Lorney sí está. Gracie sí está. Monse sí está. Héctor sí está. Yosvani sí está. Jaime no está, ¿verdad? José sí está. José Emiliano no está. Bueno, José Emiliano no está. José Francisco. ¿Tampoco está José Francisco? Julio sí está. Karina sí está. Kevin sí está. Laura sí está. Mariana. Mariel también está. Marisol. Miriam. Perla. Yajaira y Yasmín. Bien, listo. Hoy sí faltaron varios, ¿eh? Qué mal. Sí, ¿quiénes son los que faltaron? Nada más faltó Carlos Bulmaro, Fátima, Jaime, José Francisco, José Emiliano y ya. Todos los demás tienen ya su asistencia.
Bien, pues yo creo que lo vamos a dejar acá. Lo vamos a dejar acá y pues mañana continuamos con esta presentación y con la unidad 3. ¿Vale? Ok, muchachos, pues si tienen una duda, adelante. Si no tienen dudas, pues nos vemos mañana. Vale, hasta mañana.